Vamos a tomar contacto con Marcelo Vermeulen, profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás? Buen día, Daniel, un placer saludarlos. Como siempre, la verdad un gusto poder escucharte. Marcelo, estábamos viendo algunos de tus informes, especialmente el último publicado a través de tu red social Twitter, eh, el cual me llamó la atención, el cual vos planteás a través de lo que tiene que ver la estadística. Los datos indican que quien ganó la primera vuelta siempre se impuso en la segunda. Hablando de las elecciones en Brasil, es un poco la relación como que no se cambia el que gana primero, distinto a la Argentina, quien gana primero ya avanza tranquilo para ganar la segunda. Hasta ahora los datos duros dicen eso. Hubo 6 balotajes con este del día de hoy. En los 5 anteriores, quien, digamos, salió segundo en la primera vuelta nunca logró la presidencia de Brasil, ¿no? Es cierto que en el último balotaje, en la elección anterior, la del 2014, Dilma Rousseff apenas sacó 3% de ventaja sobre Aécio Neves, y esos votos se los debe en realidad, digamos, fueron producto de los votantes del nordeste de Brasil, los más pobres, ¿no? Así que hoy también, digamos, está en espera, digamos, a ver cómo va a ser el comportamiento de esos 40 millones de electores que forman parte de los estados del nordeste de Brasil, los más pobres, y que probablemente podrían inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? A ver, cuando uno mira a Brasil, recién hablaba con Gustavo Segueré y me quedaban unas cuantas cosas todavía dando vuelta, uno termina diciendo, acá si gana Bolsonaro es exclusivamente por lo que representa al otro lado, pero más allá de esa suerte de visión simplificada, uno tiene que decir, ¿gana por la falta de seguridad y por el exceso de corrupción Bolsonaro, digo, del otro lado, de lo que representa al otro lado? La verdad que los votos que se va a llevar Bolsonaro no son todos de cosecha propia, más bien son el resultado de un castigo de la sociedad a una época de corrupción y de inseguridad, como bien decís vos, ¿no? La gente, y esto es lo curioso y lo que habría que debatir, la gente está dispuesta a que se le restrinjan un poco sus derechos a cambio de que se le otorgue certidumbre y seguridad, ¿no? Entonces, ¿estaríamos dispuestos nosotros los argentinos a ese esquema? La verdad es que Brasil va hacia un esquema de militarización del poder, ¿no? Entonces es esperable que si Bolsonaro asume, vaya a darle un rol mucho más intenso y más fuerte a las Fuerzas Armadas de su país y tenga militares en su gabinete. Entonces uno piensa, en términos argentinos, quizás la dictadura no tuvo, digamos, el estigma que tiene en la Argentina, pero la realidad es que vamos hacia un modelo bastante complicado porque Bolsonaro ha hecho declaraciones públicas muy complicadas, ¿no? Y uno se pregunta, ha hablado de xenofobia, de declaraciones misóginas, homofóbicas, y sin embargo hay muchos negros, muchas mujeres y muchos gays dispuestos a votarlo, ¿no? O sea que estamos, a ver, digo, en esta suerte de visualización de lo, es cierto que nosotros siempre tenemos el problema de querer ver todo con ojos argentinos exclusivamente sin analizar la idiosincrasia de otro país, o sea que la política, diríamos, vos sabés que cuando hablas con un político te dice si funciona bien la economía está todo bien, está todo súper, puede hacer cualquier desastre, que a la gente lo único que le importa es su bolsillo, como decía el viejo dicho de Perón, la víscera más sensible es la del bolsillo, o sea que acá estamos ante una sociedad que más allá del bolsillo, más allá de los derechos, no tiene problema en resignarlo porque está harta de la inseguridad y de la corrupción. Bueno, Brasil tuvo 60.000 asesinatos, 60.000 homicidios en el último año, ¿no? Me parece que hay una situación, la gente la está pasando muy mal económicamente, Brasil atraviesa una recesión muy fuerte, si a eso se suma los escándalos de corrupción, me parece que hay una reacción anti-PT, anti-lulismo, digamos, muy clara que Bolsonaro está encarnando, ¿no? Yo creo que Bolsonaro no ha sido muy claro tampoco sobre sus objetivos de poder, es un hombre bastante polémico. Es cierto que en el mundo, digamos, los liderazgos fuertes se están imponiendo. Si uno observa las elecciones de Estados Unidos, Rusia, India, Claro. Turquía, Filipinas, Hungría, Polonia, se han instalado líderes muy fuertes, nacionalistas, y parece que el mundo gira y se encamina hacia eso, ¿no? Pero también vale recordar que en Italia, la Italia del Mani Puliti, que es el antecedente más parecido al Lavallato, el fiscal Antonio Di Pietro, que hizo todo un trabajo por reconstruir las instituciones y tamizar la política de corrupción,
terminó, digamos, instalando en una era bastante extensa de poder a Silvio Berlusconi, ¿no? Que terminó acusado de corrupción, de abuso de poder, de incitación a la prostitución. Y es una referencia, digamos, Brasil está girando hacia una derecha extrema luego de atravesar el Lavallato, ¿no? Digamos, esperemos que no le pase lo mismo que a la Italia, ¿no? Por eso, esa clase de liderazgos vienen como la especie de Berlusconi, que serían los nuevos outsiders, diríamos, esos liderazgos fuertes que vienen como por fuera de la política, ¿son los nuevos outsiders? Son los nuevos outsiders, como decís vos, y que además empiezan a tener mucho protagonismo en los medios de comunicación, ¿no? Y esto también es importante decirlo. También es importante pensar las campañas políticas desde una perspectiva bastante distinta a lo que estamos acostumbrados. El campo de batalla cada vez es menos la calle y cada vez más son las redes sociales, donde no hay ética, la ética pública, la ética política no funciona. La tecnología va mucho más rápido que las leyes, entonces se instalan trolls que mandan información falsa muchas veces, que destruyen el honor de los rivales, bots que son robots que, digamos, accediendo a bases de datos envían esa información a millones de usuarios. La gente que, digamos, necesitaba de creer en un cambio, empieza a creer esas noticias y cuando las termina por filtrarse ya es tarde, ¿no? Así que estamos en un extraño fenómeno donde el Cambridge Analytica, la situación de Facebook, la campaña de Trump y demás es un antecedente que se está repitiendo en Brasil. Haddad acusó a Bolsonaro de utilizar las redes sociales, WhatsApp sobre todo, digamos, donde los brasileños se informan para desnaturalizar la campaña, ¿no? Y dicen algunos que el jefe de campaña de Trump está instalado en Brasil, ¿no? Ayudando a Bolsonaro. El jefe de campaña de Trump estaría instalado en Brasil ayudándolo a Bolsonaro. A ver, pero ¿es todo redes sociales o también hay otra faz que no la estamos terminando de ver, que está vinculado al poder militar, al poder de la iglesia? Llámese no iglesia católica, llámese iglesias evangelistas. ¿Hay otro movimiento también? Hay un trípode de poder que tiene que ver con los terratenientes, tiene que ver con los militares y tiene que ver con los evangelistas, que han sido quienes han apoyado la columna vertebral de la campaña de Bolsonaro, que están accediendo al poder a través de Bolsonaro, ¿no? Uno se pregunta si efectivamente Bolsonaro va a ser el que va a gobernar, si esto no va a ser una reedición democrática de la dictadura, ¿no? A mí me preocupa básicamente eso, y me parece que Brasil se encamina a un modelo donde va a haber un poco una limitación a la reivindicación social, los sin tierra, los extranjeros que están viniendo de Venezuela. Me parece que Brasil se encamina a un modelo muchísimo más duro. Probablemente Bolsonaro, digamos, el Parlamento de Brasil está bastante atomizado, hay 30 partidos así instalados, termina haciendo alianzas con los partidos de centro derecha que representan a estos espacios que dijimos recién, y con algunos partidos regionales para imponer reformas, pero seguramente va a terminar con algún enfrentamiento con el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial de Brasil, que es el que trata de poner límites, va a terminar confrontando con Bolsonaro y Bolsonaro va a tratar también de influenciar en ese Poder Judicial con designaciones, ¿no? La verdad me queda picando un par de cosas de todo esto que me estás diciendo, ¿no? Porque uno mira el rol protagónico que me decís de las iglesias evangelistas. La Iglesia Católica también en este último tiempo es como que está entrando a tener otro rol en la Argentina. ¿Crees que una cosa está enlazada con otra? El ver que en Brasil alguien vinculado a los evangelistas y decir, estamos perdiendo centro de poder, tenemos que ganar poder, ¿está concatenado una con otra en una visión cosmopolita? Está todo concatenado, hay un fenómeno geopolítico en la región, si uno piensa, digamos, en Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, que están girando a la derecha o han girado a la centro derecha, digamos, eso lo está viendo con simpatía, digamos, la política, digamos, para continental o para este sector del mundo, digamos, desde los ojos de Trump. La Iglesia no ve con malos ojos, me parece, digamos, a Bolsonaro porque es antiabortista, ¿no? Entonces, la mayor masa de católicos en Latinoamérica está en Brasil. Así que, si bien no creo que le cause simpatía, tampoco lo veo resistiéndolo, ¿no? Entonces, los mercados, que obviamente representan un sector
bastante particular, no representan el interés social o el interés de la gente. Sin embargo, digamos, lo están apoyando porque Bolsonaro va a acentuar las reformas pro mercado que inició Temer, Sí. Es decir, va a acentuar la reforma laboral, la reducción del Estado, va a ir por la reforma previsional, todo lo contrario a lo que impulsaba Haddad, que era un poco restituir algunos derechos sociales que habían sido limitados en los últimos años, ¿no? A ver, para ir concluyendo, y abusando un poco de tu amabilidad, estamos hablando de que un Bolsonaro, digo por lo que vengo escuchando permanentemente, él es el que mejor le está sacando el jugo a la grieta en Brasil, para usar un término muy argentino. Él es el que mejor está sacándole el jugo tranquilamente a las diferencias que existen internamente en Brasil. Brasil es otro país dividido, la grieta es muy intensa, lo vamos a ver hoy prácticamente con la mitad del electorado de un lado y la otra mitad del otro. Yo creo que Bolsonaro aprovechó todo el trabajo del juez Moro, ¿no? El juez Moro encarnó de alguna manera la lucha contra la corrupción, la idea de que se podía poner orden, que se podía combatir a la política, digamos, y tratar de mostrar un lado más honesto de la política, que la justicia y los sistemas pueden funcionar, que hay sanciones, que esas sanciones son equitativas para todos. Pero de alguna manera Moro terminó encarnando el antilulismo, el antipetismo, ¿no? Se convirtió en el enemigo íntimo de Lula. Y la verdad es que Moro no podía ser candidato. Moro estaba, si bien algunos dicen que tiene ambiciones políticas, estaba metido en esa pelea de sostener que Lula no fuera candidato. Y la verdad que apareció Bolsonaro, que al principio era pensado como una locura que pudiera acceder al poder. Claro. Y poco a poco fue encarnando el mismo rol de Moro, Sí. desde una perspectiva de un ex militar que promete orden, que promete seguridad, que promete los valores de la bandera de Brasil, que usa como símbolo de la campaña, ¿no? Orden y progreso. Y de alguna manera fue aglutinando la idea de cambio. Muchos están votando a Bolsonaro simplemente por la idea de cambio, por darle el acceso al poder algo distinto, ¿no? O sea que el accionar de Moro fue determinante prácticamente para el acceso al poder. Contrariamente, digamos, a lo que Moro o Di Pietro en la Italia del Mani Puliti hubieran imaginado, su trabajo terminó beneficiando a un candidato. A personajes bastante oscuros, ¿no? Habrá que ver cómo termina, si esta experiencia termina en forma favorable o no, como no lo ha terminado en otros lugares, pero veremos a ver qué camino. Yo siempre considero que cuando surgen esta clase de personas, o de personajes, como quiera visualizarlo cada uno, es en realidad el fracaso de la política. Cuando la política no le da soluciones a la gente, soluciones que se espera a la misma sociedad, la gente va y busca otra opción y no le importa si es un Bolsonaro, si es un Berlusconi, si es lo que sea. La gente silenciosamente se dirige para otro lado. La verdad es que si vos ves el último latinobarómetro, digamos, que marca indicadores de calidad institucional en toda Latinoamérica, Sí. La confianza, la credibilidad de la democracia, digamos, en los países de Latinoamérica ha ido cayendo consecutivamente en los últimos, diría yo, 10 años, ¿no? Entonces, la gente empieza a creer que la democracia no le da satisfacción a sus necesidades, y entonces habilita el acceso al poder, todavía dentro de un sistema democrático, algunas aventuras políticas como la de Bolsonaro, que probablemente Bolsonaro aproveche, ¿no? Porque digo, Bolsonaro va a hacer alianzas, por ejemplo, con el lobby paulista, los industriales que han apoyado la dictadura en su momento, lo haga con los militares, lo haga con los sectores terratenientes, el mercado lo apoya, o sea que yo creo que Bolsonaro, si accede al poder, va a tener un inicio bastante intenso, como lo ha tenido Trump, con suba de bolsa y quizás alguna llegada de inversiones, ¿no? Pero la pregunta es qué le va a pasar a los brasileños, qué va a pasar con los derechos de los brasileños, y si esta aventura no va a terminar contagiando al continente, ¿no? Veremos, y eso será seguramente materia de otro tipo de análisis. Te mando un abrazo y como siempre te seguimos, especialmente a través de las redes sociales. Marcelo, un abrazo, gracias. Abrazo grande, Dani. Gracias. Marcelo Vermolen en contacto con nosotros.